Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la entrevista que concedió el presidente de Colombia, Iván Duque, a nuestra directora Claudia Gurizati. El mandatario, que ya completó su cuarto mes de gobierno, respondió sobre los principales desafíos y retos que han marcado el inicio de su mandato. El punto clave de esta noticia. En este revelador y agudo diálogo, el presidente Duque anunció que autorizará la extradición del jefe de las FARC, Jesús Santrich, quien es requerido en una corte de los Estados Unidos por narcotráfico. Anunció también un decreto para que la Fiscalía decomise y destine a la reparación de las víctimas los bienes de las FARC que no fueron reportados, y le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz definir si excabecillas de las FARC como alias El Paisa están por fuera del proceso para así proceder a capturarlos. El día de ayer publicamos la primera parte de esta entrevista. Para quienes no la vieron, aquí y ahora les presentamos un resumen de las principales declaraciones que nos entregó el mandatario colombiano. En una reveladora y aguda entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati, el mandatario habla sobre la cúpula militar que lo acompañará en su lucha contra los grupos criminales y la inseguridad ciudadana. En las últimas horas usted anunció el cambio de cúpula militar y digamos es el tema de mayor coyuntura en este momento. Para todas las personas que lo han acompañado en su gobierno, que lo han seguido, que lo apoyan, usted se demoró en tomar esta decisión. Para sus opositores políticos, usted está pasando por encima la cúpula de la paz. ¿Por qué toma esta decisión y por qué en este momento? Lo primero, Claudia, es que yo he creído que estos procesos deben ser siempre institucionales. Había que darle un mensaje muy claro al país. Primero, que la cúpula no puede ser identificada como un patrimonio ideológico de ningún gobernante. La cúpula militar es institucional. Pero entonces, para contestar a esos opositores, señor presidente, ¿qué le agradece usted a esa cúpula saliente, a esa cúpula que le han llamado la cúpula de los militares de la paz? Es que yo creo que el error es que muchas personas pretendieron manosear la cúpula con ese tipo de términos. Aquí no se trata de si es la cúpula de la paz o la de la guerra. La cúpula es una sola y es institucional. Y toda es una cúpula de la paz, porque la paz se consigue con legalidad. La paz se adelanta cumpliendo lo que dice nuestra Constitución, y es el deber de proteger la vida, honra y bienes por parte de ellos. Alirio Uribe es un político de la oposición del Partido Polo Democrático. Fue compañero suyo en el Congreso, él en Cámara, usted en Senado, cuando usted se desempeñó como congresista. Y hoy decía en el Twitter algo que nos llamó la atención. La cúpula militar del presidente Iván Duque sobre Nicasio denunció en Congreso que bajo su jurisdicción se cometieron falsos positivos. Y a Navarro lo denunció en 2014 por filtrar información y tratar de manipular investigaciones de falsos positivos. ¿Usted puede garantizarle a los colombianos esta noche que no tienen esas investigaciones? Le voy a decir una cosa y sí, mirándola a los ojos, como me gusta a mí hablarle a todo el mundo. Antes de hacer una designación tan importante y con tanta responsabilidad como la cúpula militar, nosotros hicimos una evaluación rigurosa con todos los organismos de control. Y ninguno de los militares que ha sido designado para esta responsabilidad tiene una sola investigación. Y eso demuestra que se hizo un ejercicio riguroso. Yo creo que frente a este tipo de, a veces, acusaciones temerarias, la mejor respuesta es la verdad. Y por eso la mejor forma de responder a ello es mostrando que en ningún organismo de control existe frente a ellos la más mínima duda. Los cultivos ilícitos que en el 2017 llegaron a las 209.000 hectáreas continúan siendo una de las principales preocupaciones del gobierno colombiano. ¿Y usted tiene alguna meta para el 2019, para el final del 2019? Yo quisiera por lo menos quebrar rápidamente la tendencia. Como la tendencia incremental ha sido tan grande, lo primero es poderla quebrar. En lo que llevamos de gobierno hemos erradicado 20.000 hectáreas. ¿Cuál es el reto? De manera forzada, claro, forzosa. En muchos lugares hay resiembra y ese siempre es el reto grande. ¿Cómo logramos que el neto
nos permite a nosotros quebrar la tendencia. Si usted me pregunta a mí, yo quisiera que nosotros el año entrante pudiéramos tener un neto de más de 15.000, 20.000 hectáreas, porque eso nos permitiría... Erradicadas. Erradicadas, netas. Y es un reto grande. Pero para eso va a necesitar fumigación, para poderlas mantener sin resiembra. Vamos a necesitar el enfoque integral, porque ahí es donde nosotros tenemos que ser efectivos, en cortar la cadena de suministro, sí, en buscar alternativas en los municipios donde tenemos mayor crecimiento, donde puede haber una combinación entre, puede ser fumigación con precisión, o puede ser también sustitución o desarrollo alternativo, o puede ser erradicación forzada, pero la verdad, Claudia, es que toda la estrategia, con todas las herramientas, nos debe conducir el año entrante a quebrar la tendencia. Y yo que espero que nosotros en estos 4 años podamos realmente superar las 100.000 hectáreas erradicadas. Explica los alcances del decreto que emitirá para que los bienes y riquezas que no han sido entregados por parte de las FARC puedan ser incautados y destinados para la reparación de las víctimas. Que voy a firmar un decreto donde quede absolutamente empoderada la Fiscalía, que bienes que no hayan sido reportados tienen que ser extinguidos en su dominio, monetizados y utilizados para reparar a las víctimas de este país. Pero los colombianos lo que queremos es que cuando pensemos en la justicia, entendamos que tiene que haber justicia proporcional por los crímenes más graves que se cometieron. ¿Cuándo firma ese decreto, presidente? Yo espero hacerlo en los próximos días. Yo espero antes del 20 de diciembre tener ese decreto firmado. Y lo otro, estoy absolutamente comprometido como colombiano con hacerle una solicitud respetuosa a la JEP, pero para que proceda. Y es, si ya tenemos claro que los bienes están escondidos y podemos hablar de quiénes son los testaferros y al servicio de quién, esa información se tiene que entregar a la Justicia Especial para que ellos mismos digan, aquí hubo un delito continuado, incumplieron y tienen que pasar a la justicia ordinaria para tener una sanción conforme a ese delito continuado o a ese nuevo delito. Pero ahí necesitamos efectividad. Y ante los incumplimientos de los excabecillas de las FARC, alias El Paisa, Iván Márquez y Romaña, hace una petición a la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Ustedes le van a decir a la JEP entonces, según la inteligencia militar, dónde están? Estamos en ese proceso, por supuesto, Claudia. Pero lo que más importa no es que nosotros digamos dónde está hoy, o dónde está mañana, dónde está pasado mañana. Lo que necesitamos es que la JEP diga con claridad el estatus, porque nosotros no podemos proceder con una captura hasta tanto no tengamos o evidencia conducente y clara de que esas personas están en actividades criminales o que están incumpliendo en el proceso. Yo espero que la JEP diga si esas personas no están en el proceso y nosotros podamos proceder entonces a decir tienen que presentarse a la justicia ordinaria como corresponde si están en actividades criminales. Ahora verán ustedes la segunda parte de la entrevista que le concedió el presidente de Colombia, Iván Duque, a nuestra directora Claudia Gurizati. Ella le preguntó al mandatario colombiano sobre las violaciones a la democracia y a los derechos humanos en Venezuela. Duque también respondió sobre la preocupación y la inquietud que genera en el continente y en Colombia la presencia de aviones militares rusos en el país bolivariano. Estos son los bombarderos enviados por Rusia a Venezuela. La escuadrilla encabezada por 2 aviones Tupolev 160 llegó el pasado lunes 10 de diciembre al aeropuerto internacional de Maiquetía para iniciar ejercicios conjuntos. Las aeronaves militares tienen el objetivo, según el régimen de Nicolás Maduro, de elevar el nivel de operatividad aérea de ambos países. Es un intercambio intenso. Hace apenas 2 meses, estuvimos recibiendo también oficiales pilotos de la Fuerza Aeroespacial Rusa que estuvieron combatiendo el terrorismo en Siria. Y hemos venido también incrementando nuestra participación en los Juegos Militares que celebra Rusia todos los años. Las maniobras militares con los bombarderos estratégicos rusos, a juicio del ejército de la dictadura venezolana, no deben generar ningún temor, pues argumentan son para fortalecer la cooperación militar, el adiestramiento y la capacitación mutua. Que nadie en el mundo tema por la presencia de estos aviones logísticos, bombarderos, cazabombarderos estratégicos que han pisado territorio venezolano. Nosotros somos constructores de la paz y no de la guerra.
lamentamos la presencia de bases imperiales en la región que han producido un desequilibrio en los últimos meses y años en toda la región. Pero al mismo tiempo que el régimen de Maduro daba esta explicación, envió un mensaje con su acostumbrado tono beligerante que atizó la tensión regional por la presencia de los Tupolev 160 en territorio venezolano. Especialmente provocó molestia y rechazo en el gobierno de Estados Unidos. También nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo cuando sea necesario. Coronel Robert Manning, portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El enfoque de Estados Unidos hacia la región difiere del enfoque de Rusia. En medio de la tragedia, Rusia envía bombarderos a Venezuela y nosotros mandamos un buque hospital. El gobierno ruso insistió que uno de los asuntos bilaterales más importantes con Venezuela es el técnico militar. Una de las áreas de nuestra cooperación es la cooperación técnico-militar, que se está desarrollando de una manera muy fructuosa durante los últimos años. Los Tupolev 160 que arribaron a Venezuela son conocidos también como Cisne Blanco y tienen capacidad para portar armas nucleares, misiles balísticos y misiles crucero. Puede llevar hasta unas 40 toneladas de bombas y cohetes. Este tipo de avión cuenta con motores de altísimo rendimiento y sistema de reabastecimiento en el aire. En resumen, es un modelo de bombardero pesado supersónico considerado uno de los aviones de combate más potentes del mundo que puede alcanzar una velocidad de hasta 2.220 kilómetros por hora. Presidente Iván Duque, en las últimas horas se ha presentado una tensión, un incidente diplomático bien complejo entre Estados Unidos y Rusia por cuenta de los aviones, los bombarderos, los Tu-160, que tienen más capacidad para movilizar armamento nuclear, los rusos que aterrizaron el lunes en el aeropuerto de Caracas. ¿A Colombia le preocupa, a su gobierno le preocupa el tema de estos bombarderos rusos en Venezuela? Pues a mí me parece que ese tipo de actos no dejan de suscitar preocupación. No es la primera vez que eso ocurre. En los últimos 10 años o 15 años se han presentado distintos momentos donde hay algún tipo de movimiento de aviones de combate que dicen que son en procesos de cooperación militar. Pero lo cierto es que no son un buen gesto. Ahora, ¿qué hemos visto nosotros de parte de los Estados Unidos? Y vi la respuesta además que emitió el Departamento de Defensa. Mientras ellos llevan aviones de combate rusos, Estados Unidos lo que está ayudando es con un buque hospital para atender a los venezolanos migrantes en zonas de frontera o en otros lugares del territorio. Yo creo que no podemos dejarnos provocar, no podemos dejar que Venezuela empiece a emplear este tipo de maniobras como herramientas de provocación. Obviamente el continente debe estar alerta. Esto no es solamente un acto inamistoso con Colombia, sino es un acto inamistoso frente a un continente, frente a una región que tiene claro que hay una cosa que se llama el Tratado de Asistencia Recíproca, donde si hay alguna agresión, todos los países deben proteger al país agredido. Yo creo que ese tipo de maniobras no son prudentes, no ayudan, y por supuesto la actitud que debe tener todo el continente es la de rechazar que se aprovechen de maniobras militares con otros países para hacer demostraciones o provocaciones de fuerza. Ellos argumentan, el gobierno de Venezuela, que esto se hace precisamente para mostrar que están en son de paz frente al despliegue y bases militares de los Estados Unidos por todo el continente. Mire, Claudia, una de las características que ha tenido la dictadura de Venezuela, y en particular el dictador que hoy gobierna Venezuela, es tratar de crear un demonio invasor, para él tratar de atornillarse en el cargo una vez más y tratar de generar exacerbación popular. Esa ha sido siempre la forma en la que han procedido. Por eso yo he sido claro, nosotros, los países que defendemos la democracia, no podemos caer en el discurso belicista que quiere el dictador para perpetuarse en el poder. Por eso el lenguaje que nosotros tenemos que usar es el del multilateralismo y las sanciones implacables. Por eso ha sido tan efectivo esa campaña que iniciamos nosotros para que más países denuncien al dictador ante la Corte Penal Internacional.
Cuando empezamos esa tarea, nadie creía. Firmó el presidente Macri, el presidente Piñera, el presidente Vizcarra, el presidente Abdo, el presidente Alvarado, el primer ministro Trudeau de Canadá, el presidente Macron, y vienen en los próximos días otros países también expresándose. Eso, para que se abra rápidamente una investigación, se cierre el círculo y venga eventualmente una sanción dura contra la dictadura, es más importante en términos del multilateralismo que caer en el discurso belicista que quiere el dictador crear en su fantasía para él tener la legitimidad de atornillarse al cargo. Y precisamente estas declaraciones que ustedes acabaron de escuchar y que fueron entregadas por el presidente Duque a nuestra directora Claudia Gurizati despertaron literalmente la ira del mandatario venezolano. De manera casi que inmediata, Maduro le respondió a Duque y lanzó una nueva arremetida verbal. Acusó al presidente colombiano de estar preparando una guerra contra Venezuela, según él, en complot con Estados Unidos. La Cancillería colombiana también respondió hace pocas horas. Iván Duque, carita de ángel y alma de diablo. Así le respondió Nicolás Maduro al presidente de Colombia, Iván Duque, que en entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati calificó de inamistoso, no solo con el país, sino con el continente, los ejercicios militares en Venezuela con aviones rusos de capacidad nuclear. Inamistoso es preparar paramilitares en Colombia para atacar a Venezuela, para matar al presidente de Venezuela. Maduro insiste en que hay un supuesto conflicto bélico en marcha para, según él, sacarlo del poder. Que desde la Casa Blanca se prepara para violentar la democracia venezolana, para asesinarme y para imponer un gobierno dictatorial en Venezuela. Que están preparando una guerra contra Venezuela. Y esa guerra se les va a estrellar en el hocico a usted, señor Iván Duque, yo. Incluso sin mostrar prueba alguna, el dictador venezolano aseguró que supuestos mercenarios están siendo entrenados en Venezuela para derrocarlo. Los gochos lo llaman, el G8, los gochos, en Chinácota, cerca de Chinácota, en el municipio Tona. Es parte del plan de John Bolton de fuerzas mercenarios. Se están entrenando 734 mercenarios. El mandatario colombiano calificó los ataques verbales y las acusaciones de Maduro como una cortina de humo. No vamos a dejar que ese tema sea planteado para agredir a Colombia, verbal o de ninguna manera, y que no se acuda a ese tipo de prácticas que no son sino cortinas de humo para tratar de involucrar a un país que jamás ha agredido a otro país en el escenario internacional. Más bien, que la dictadura sea consciente que a partir del 10 de enero muchos países del continente se van a unir al rechazo de sus prácticas totalmente deleznables. El canciller venezolano Jorge Arreaza insistió en la tesis de los supuestos mercenarios. La Cancillería colombiana rechazó las afirmaciones. Pero si alguna fuerza osara hollar el territorio venezolano, los venezolanos y las venezolanas daríamos la madre de las batallas de ofensiva y de resistencia. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Yo los invito a que participen del programa de hoy a través de las cuentas de Twitter que aparecen allí en la parte inferior de nuestra pantalla utilizando el hashtag numeral NTN24 entrevista Duque. Cuando regresemos, nuestra directora Claudia Gurizati continuará en esta entrevista con el presidente colombiano hablando de los alcances que tienen las denuncias contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional y la forma como su gobierno atenderá la crisis migratoria en la que diariamente llegan miles de venezolanos a territorio colombiano. Una pausa y ya regresamos con esta entrevista en el programa La Noche. Continuamos con La Noche. Continuamos con la segunda parte de esta entrevista que concedió el presidente de Colombia, Iván Duque, a nuestra directora Claudia Gurizati. El mandatario colombiano también respondió sobre los alcances de las denuncias que han sido interpuestas contra el dictador venezolano en la Corte Penal Internacional y sobre la forma como Colombia enfrentará y atenderá a los miles de migrantes que diariamente continúan ingresando por la frontera a Colombia. Hoy en el programa La Noche estamos presentando esta reveladora entrevista con el presidente de Colombia, Iván Duque.
Tenemos información sobre que ya se están nombrando, la Corte Penal Internacional está nombrando a los jueces que están asumiendo el caso de esa denuncia que comenzó con esos 6 países, esos 6 gobiernos que usted menciona. ¿Qué información tiene usted? ¿Cómo ha avanzado eso al interior de la Corte? Usted recordará que hace 2 años, siendo yo senador de la República, denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional con la firma de 76 senadores de Colombia y 55 parlamentarios de Chile. Países. Cuando eso se presentó, muchas personas eran escépticas. ¿Qué se logró? La apertura de la observancia preliminar. Y después vino un esfuerzo importantísimo del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y él presentó un reporte muy detallado sobre la sistematicidad de los crímenes cometidos por la dictadura. Y es a partir de la primera denuncia y el reporte del secretario Almagro que los países estamos yendo a la Corte Penal a solicitar esa investigación. Ya hay 3 jueces en evaluación preliminar. Yo espero que venga la investigación formal y espero que haya una sanción efectiva, entre otras cosas, para que quede clara ante los ojos del mundo que la Corte Penal Internacional no puede seguir circunscrita solamente a los casos en África, cuando tenemos un tema tan grave, tan protuberante, tan profundamente doloroso en sus repercusiones humanitarias, como las violaciones que comete la dictadura de Venezuela todos los días. ¿Colombia es de los países que apoya a Almagro como secretario general de la OEA para su reelección? Se lo digo con esta claridad, sí. El secretario general Almagro debe ser reelegido. Ha mostrado un gran compromiso en la defensa de la Carta Democrática Interamericana. Ha mostrado un gran compromiso al denunciar los atropellos de la dictadura de Venezuela. Ha mostrado un gran compromiso en propiciar la reflexión del continente sobre la crisis migratoria detonada por la dictadura de Venezuela. Creo que ha sido un secretario general comprometido con la defensa de los instrumentos que tenemos en el continente para hacer valer los derechos y proteger la democracia. Y ahora hablemos del fenómeno de la migración, porque Colombia ha resultado ser el mayor receptor de los venezolanos que están huyendo de esa crisis humanitaria tan terrible a la que están sometidos. Estamos hablando de 2 escenarios, uno pesimista y otro más optimista. El optimista dice que no van a pasar de 2 millones de venezolanos los que se queden en Colombia. El pesimista habla de 4 millones de venezolanos con un costo de más de 20 billones de pesos, lo que costaría en 4 años, comparado con 12 billones y serían solamente 2. ¿Qué ha logrado su gobierno para que los demás países, la comunidad internacional, realmente también se comprometan con estos costos? Empecemos por lo primero, Claudia. Hace casi 3 años, un poco menos de 3 años, en la Comisión Segunda de la Cámara, el entonces representante Federico Hoyos hizo un debate sobre lo que le podía pasar a Colombia en caso de darse una estampida migratoria. Se denunció con escenarios todo lo que podía pasar. Y no se tomaron las medidas oportunas. A partir del 7 de agosto, le dijimos al país, esto no es simplemente un problema o un reto. Esta es la más grave crisis humanitaria y migratoria que haya visto este continente en años. Y por lo tanto, tenemos que elevar esta discusión internacionalmente. ¿Qué hicimos? En el marco de la Asamblea de Naciones Unidas se hizo una gran reunión de alto nivel donde empezamos a solicitar la movilización de recursos, donde se constituyeron fondos de organismos multilaterales, donde además se habló de la urgente necesidad de tener un estatus de protección temporal entre varios países, para que no sea solamente Colombia el que absorbe todo el peso del flujo migratorio, con todo y que seguramente tendremos la mayor carga, pero adicionalmente entender, y esto es muy importante en las proporciones, un país como Turquía recibió 3 millones de ciudadanos sirios en un periodo de 6 años. Nosotros hemos recibido más de 1 millón en menos de 2. Y somos un país con un ingreso per cápita limitado. Pero también muchos de esos migrantes son hijos de colombianos, nietos de colombianos. Y otro tanto pues son hermanos venezolanos que están buscando un refugio. ¿Qué hicimos? Primero tomar una decisión de política pública. Algunos dicen cierren las fronteras. ¿Para qué? Se cierran y entonces entra la inmigración totalmente descontrolada por cualquier lugar. Hacerla con normalización migratoria, hacerla con atención, hacerla para caracterizar temas tan importantes como los temas de salud, donde hemos visto, por ejemplo, que ha llegado ciudadanos con sarampión y que es preferible tener normalizada la situación para atenderla que dejarlo desordenado,
muestra que la respuesta ha sido integral. ¿Cuál es el desafío nuestro en términos económicos? Claro que esto va a tener un costo, pero también es cierto, Claudia, que si las cosas se hacen bien, también puede ser una oportunidad para Colombia. El haber avanzado con el RUTEC, la ruta de trabajadores extranjeros en Colombia, para que haya una igualdad de condiciones laborales y no se les pague por debajo lo que se le paga a un colombiano como estaba ocurriendo y por ende se está viendo una depredación de trabajo colombiano, ayuda a tener una mejor reacción. ¿Cuál es la apuesta? Y en esto quiero ser claro. Aquí podemos tener las mejores políticas, pero si no se enfrenta a la causa principal, que es la dictadura de Venezuela, por supuesto que el éxodo va a seguir creciendo. Por eso esa dictadura hay que arrinconarla con todas las sanciones multilaterales, con la investigación y una sanción de la Corte Penal Internacional y también propiciando lo que hizo la Unión Europea, sancionando no al pueblo de Venezuela, sino al dictador y a su entorno hasta llegar a asfixiar diplomáticamente ese régimen. Celebro que el grupo de Lima esté pensando en desconocer ese gobierno a partir del 10 de enero, algo que ya hemos hecho nosotros y que se venía haciendo de tiempo atrás, porque hoy el continente entero necesita asfixiar políticamente al dictador para que haya una transición a la democracia. El pasado lunes en Marruecos, las Naciones Unidas anunciaron el primer acuerdo multilateral para buscar soluciones conjuntas a la crisis migratoria que vive el mundo. Este es el documento que suscribieron más de 100 países, entre los que figura Colombia. Tiene como objetivo gestionar una mejor afluencia de personas en condición de migrantes, que de acuerdo con estimaciones de la ONU asciende a los 250 millones de personas, es decir, un poco más del 3% de la población mundial. Pero también es un pacto que genera discordia y polémica entre varios sectores que lo critican al asegurar que puede afectar la soberanía de los estados o que establece objetivos por encima de los beneficios que tienen los ciudadanos de un país. El tema migratorio es un tema muy complejo en términos de soberanía, ¿no? En términos de seguridad nacional, en términos... rompe un poco ese esquema del Estado-Nación, de las fronteras, porque la migración como fluye. Entre los 23 puntos suscritos generan dudas, por ejemplo, en el punto 6, en el que se estipula que se debe facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente de los migrantes. Hablar de la oportunidad, digamos, o de una especie de paridad a la hora de contratar a extranjeros con respecto a nacionales, es un poco inquieta. También el punto 15, que pide proporcionar a los migrantes accesos a servicios básicos. El primer deber que tiene un Estado son sus nacionales, pero naturalmente no puede entrar en un momento determinado a marginar a esos migrantes. Y en efecto, Colombia tiene un problema en su sistema de salud, en su sistema de educación, y la presión migratoria va a necesitar que replanteemos y mejoremos esos sistemas. Y hay otros puntos, como el 13, que pide utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas. Todos estos instrumentos también tienen que tener armonía con las legislaciones internas en Colombia. Son varios los países que no quisieron participar porque afirman que este acuerdo viola su soberanía. Hasta el momento, naciones como Estados Unidos, Hungría, Australia, Israel, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Austria, Suiza, Bulgaria, Bélgica, Letonia, Italia y Chile renunciaron al pacto o expresaron fuertes reservas sobre él. Choca con las normas de Chile para tener una migración segura, ordenada y regular. El texto no es un tratado internacional vinculante. Esto significa que los países que hagan parte del acuerdo no están obligados a compartir lo acordado. Es un marco de cooperación que no es vinculante jurídicamente, que respeta la soberanía. Usted sabe que por firmar el pacto de la migración hace pocas horas se generó una polémica en Colombia, sobre todo por temas muy puntuales, porque así como tiene cosas positivas, tiene otras que sí dejan mucho que pensar. Por ejemplo, se pone en el mismo nivel a un extranjero que a un nacional frente a una opción laboral, en un momento en que el empleo no está tan fácil y que hay mucha informalidad. Por poner solamente uno de esos ejemplos, se prohíbe con estos pactos que se hable mal de la migración. Y en Colombia pues hay muchas ciudades que pues, tienen una opinión negativa porque le está impactando de manera negativa. Primero, el Pacto Global por la Migración no es un documento vinculante, es una declaración. Y es una declaración para entender que la migración es un fenómeno que requiere también una valoración desde el punto de vista de derechos humanos.
Colombia no solamente es hoy un receptor de migrantes, Colombia ha sido un originador de migrantes. Colombia puede tener fácilmente en el mundo más de 3 millones de colombianos que han migrado a otros países. Y también firmar esto es pensar en esos ciudadanos colombianos migrantes que también están en el mundo, que muchos han tenido que pasar por situaciones denigrantes. Entonces, reconocer que en el migrante hay una condición de derechos humanos, que hay que evitar la estigmatización, que hay que propiciar una atención, a mí no me parece que eso sea motivo de rasgarse las vestiduras. Es más, yo creo que una de las grandes apuestas, de las grandes reflexiones que debe hacer Colombia, es que hoy nosotros estamos dándole hermandad y fraternidad a los hermanos venezolanos que huyen de la dictadura, que tenemos que reflexionar sobre los años en los que Venezuela acogió a tantos migrantes colombianos y también entender que cuando venga un camino de la transición en Venezuela, cuando Venezuela pase la horrible noche de la dictadura y empiece la reconstrucción del país, esa va a ser una gran oportunidad para Colombia. Entonces, por eso es tan importante que no dejemos que los sentimientos de xenofobia se crezcan. Por eso es importante entender los rostros y la situación de los migrantes. Entonces, a mí me parece que una declaración que firmaron más de 140 países, que se marginaron 13 por razones respetables de su derecho interno, bien, pero que 140 países reconozcamos que los migrantes merecen un tratamiento con humanidad. A mí me parece que esa es una gran conquista frente a un fenómeno que no es exclusivo nuestro, sino que es un fenómeno que se está empezando a presentar cada vez con más fuerza en distintas latitudes del mundo. Vamos a una pausa a comerciales. Cuando regresemos ya en la parte final, nuestra directora Claudia Gurizati hablará con el presidente Iván Duque sobre la ley de financiamiento, un proyecto de ley que cursa en el Congreso de Colombia y que busca hacer un cambio en los impuestos. Ha generado mucha polémica, tiene que ver con el financiamiento del Estado y con el déficit presupuestal que ha denunciado el gobierno colombiano en los últimos meses. Una pausa y ya regresamos a la última parte de este programa de la noche. Continuamos con La Noche. En un verdadero rompecabezas se ha convertido la denominada ley de financiamiento con la que el gobierno de Iván Duque busca aliviar las necesidades económicas del país para el año 2019. Desde su génesis, este proyecto de ley ha estado marcado por la polémica, primero por la cifra de 25 billones de pesos de desfinanciación que, según el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, había dejado el anterior gobierno. Luego de un ejercicio de priorización, el monto llegó a los 14 billones, una cifra que para el equipo económico del gobierno de Juan Manuel Santos seguía siendo muy elevada. A través de una carta aceptó que sí existía una desfinanciación, pero que esta no llegaba a los 5 billones. En su modificación al presupuesto, el nuevo gobierno fue inclusive más allá y propuso un incremento en los gastos del funcionamiento e inversión, no de 5 billones de pesos, sino de 25 billones de pesos inicialmente y posteriormente de 14 billones de pesos. El nuevo gobierno tomó deliberadamente la decisión de incrementar el presupuesto en 14 billones de pesos, que fue aprobado por el Congreso. Esa fue una decisión política deliberada del nuevo gobierno y no producto de un faltante que le dejó el gobierno anterior. Tras varias reuniones, el ministro de Hacienda puso sobre la mesa un proyecto que solo recaudaría 7,5 billones de pesos de los 14 que inicialmente pensaba reunir, pero enfatizó en que otro monto se lograría a través de planes de austeridad. Esa consigna está presente en todas nuestras acciones. Está presente en haber lanzado un programa de austeridad con una directiva presidencial. Para lograr los más de 7 billones de pesos, las comisiones económicas de Senado y Cámara, así como el equipo económico del gobierno, se reunieron por más de 4 semanas, donde surgieron propuestas que en el camino se fueron cayendo. Como por ejemplo, la de gravar con el IVA todos los productos de la canasta familiar con la que se buscaba recaudar 11 billones de pesos. Tampoco cobró vida la propuesta de gravar las pensiones ni los ahorros pensionales de los colombianos. Asimismo, se cayó la propuesta de ampliar el IVA para contratos de empleados independientes. Compromiso de los ponentes para que esa redacción quede absolutamente clara, corregida.
Pero por otro lado, uno de los principales puntos que sigue en curso en el proyecto de ley es la aplicación del IVA plurifásico a las cervezas y a las gaseosas. También el incremento a la tarifa del impuesto de renta para las personas con ingresos mensuales que superen los 40 millones de pesos. Igualmente, las personas naturales con patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos deberán pagar un impuesto al patrimonio del 1.5 a partir del próximo año. De esta forma entrará a la ponencia final del proyecto de ley de financiamiento para un segundo debate que se definiría en sesiones extras en las plenarias de Cámara y Senado. Ahora hablemos de recursos, porque obviamente todos estos temas nos llevan finalmente a los recursos del Estado. Ahora, cuando hablábamos de la sustitución de cultivos y de todos los programas alternativos, los programas sociales, las familias en acción, los jóvenes en acción, todo lo que se requiere también para salir de las 209.000 hectáreas de coca según la Casa Blanca, para atender esta crisis y para que el Estado funcione y los programas sociales elementales de la gente funcionen. De 14 billones de desfinanciamiento que usted dice encontró en su gobierno, solo va a recuperar 7 o va a lograr tener 7 billones con el proyecto que está debatiendo el Congreso de la Ley de Financiamiento. Primero, Claudia, a mí me parece que el punto de partida es un punto de asinceramiento. No es que yo diga, no es que yo me inventé, no es que eso salió de la manga. No, se lo pregunto porque como los funcionarios del anterior gobierno dicen que no es verdad, pero dicen eso, que era solo 5 billones el desfinanciamiento, lo dice todos los que trabajaron con el exministro Cárdenas y él mismo. Pero por eso es importante responder con la evidencia. Hablemos con la evidencia. Estas cifras se llevaron al Congreso. Primero, ese presupuesto fue radicado antes de salir el gobierno anterior y antes de terminar el Congreso anterior. ¿Qué pasaba? El servicio de la deuda se subía de 18 a más de 30 billones de pesos. El presupuesto de inversión se reducía en 8 billones de pesos. Y nosotros nos sentamos a hacer un arqueo clarísimo, cuenta por cuenta, y le mostramos al Congreso lo que estaba desfinanciado. ¿Qué estaba desfinanciado? Los subsidios eléctricos para los estratos 1, 2 y 3, que además no solamente lo estamos diciendo nosotros, está la carta del ministro saliente del gobierno anterior de Minas haciéndole esa solicitud al Ministerio de Hacienda. Estaba desfinanciado un programa tan importante como el adulto mayor. Estaba desfinanciado los subsidios de gas para los hogares más vulnerables del país. Estaba desfinanciado programas tan importantes como vías terciarias. Entonces, nosotros lo que le dijimos al Congreso, y por eso es importante, porque ellos dicen que es que el gobierno Duque quiere gastar más. El monto del presupuesto es el mismo. Nosotros no cambiamos el monto. Lo que sí hicimos era proteger el gasto. Que dejó el gobierno anterior. El monto del presupuesto es el mismo. O sea, que la teoría que es que usted quiere gastar más. Es exactamente el mismo. Lo que nosotros sí estamos haciendo es protegiendo el gasto social para los más vulnerables del país. Porque en estos momentos es lo que no queremos que ocurra, que se sacrifique el gasto social. Yo sé, a mí me pueden criticar muchas cosas, pero nosotros lo que estamos defendiendo acá es el presupuesto social de los colombianos. Por eso nosotros con claridad le dijimos al Congreso, este presupuesto queda desfinanciado en 14 billones. Ahora el reto es conseguir los recursos. Ahora bien, sí, se presenta la ley de financiamiento, la ley ha tenido momentos de mucha turbulencia, pero se está preservando hoy por lo menos un recaudo de 7 u 8 billones de pesos. Si el Congreso decide que esa es la cifra en la que vamos a trabajar, significa que tenemos que hacer aplazamientos y recortes. Ahora, ¿qué le voy a decir yo? Y se lo digo mirándole a los ojos. Yo no voy a sacrificar el gasto social de este país. Tendremos que recortar en funcionamiento, tendremos que aplazar algunos proyectos de largo plazo mientras se consiguen otros recursos o otras fuentes. Hay que sentarse detalladamente, pero darle la prioridad a lo social. Es que, Claudia, cuando a mí me preguntan, ¿usted por qué tiene esa obsesión con la palabra equidad? Y otros dicen, ¿eso qué significa? Yo le voy a decir qué significa. En Colombia hay 500.000 personas que no tienen luz eléctrica. En Colombia hay 430 municipios que tienen una calidad del agua que está en pésimas condiciones de salud. Hay más de 260 municipios que están a 2 horas de la cabecera más próxima con unas vías que no le permitan a los pequeños productores salir.
Este es un país que necesita duplicar la jornada única y sobre todo llevar la cobertura de educación a las zonas rurales, donde el promedio de años de educación de un niño en el campo son 5.4 años, mientras el niño en la ciudad son 9.6. En La Guajira, solamente el 4% de la población rural tiene acceso al agua. Entonces, hablar de cerrar estas brechas y hacerlo en el marco de una economía de mercado con sentido social es lo que nosotros queremos. Por eso de la ley de financiamiento, yo quiero aprovechar y decirle esto. Uno, aquí no se está golpeando a la clase media. Aquí donde se está aumentando un poco más la tributación son personas que tengan ingresos mensuales salariales de más de 40 millones de pesos. Un poco más. Aquí se está agravando un poco patrimonios de más de 5.000 millones de pesos. Se está poniendo una racionabilidad en los dividendos. Y se está haciendo más transparente el sistema tributario. ¿Por qué se subió ese impuesto a 5.000 millones cuando estaba mucho más bajo, estaba en 2.000 o 3.000 millones? No, lo que pasa es que primero el impuesto por muchos años era a los patrimonios corporativos y ya se había hecho la transición hacia patrimonios de personas naturales. Y entonces lo que se está haciendo es una proyección de todo lo que se venía acumulado, inclusive cuando usted lo revisa con respecto al año 2002 cuando se introdujo, en el 2002 eran presupuestos de más de 3.000 millones, lo cual sería mucho más. De hecho hoy a partir de 5.000 tenemos una expectativa de recaudo que es importante, por lo menos de casi 1.5 billones, y esos son recursos que le sirven a la nación. La unificación de cédulas, y algo que es importante, Claudia, ¿por qué ha sido la obsesión mía con bajarle la carga tributaria a los que generan empleo? Es que este país tiene más de 50% de informalidad. Y si la informalidad la dejamos crecer, son personas que no van a tener cobertura pensional, son personas que van a estar frágiles en el sistema de salud, se vuelve vulnerable el sistema de salud en su sostenibilidad. Entonces, pensar en un país que genere empleos formales significa bajarle la carga a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, que se detone un mayor crecimiento de la economía, que eso nos permita tener mayor generación de empleo formal y por ende hacer una transición hacia un país de clase media. Esa es la obsesión y esos espíritus de la reforma se han conservado, además de algo que a mí me parece importante y es llevar inversión al campo para generar empleo formal rural en un país donde cerca del 80% de la población en el campo está en el régimen subsidiado de salud, lo cual evidencia esa informalidad. La informalidad. Pero ¿cómo se explica, presidente, en aras de esa equidad, que por ejemplo en el proyecto no haya quedado que las pensiones altas de más de 8 millones de pesos mensuales no tengan impuesto? Claudia, vea, esa ha sido... Son más de 24.000 pensionados por encima de 8 millones de pesos mensuales. Mire, esa es una discusión en la cual primero tenemos que reconocer que también en el Congreso, en estos debates, hay cosas que crecen, que salen adelante y otras cosas que se caen. Si usted me pregunta a mí, yo estoy de acuerdo con usted. Hay personas que pueden tener pensiones muy altas y simplemente tributando un poco podrían ayudar a cosas tan importantes como aumentar la cobertura del programa adulto mayor o inclusive para los más vulnerables que tienen apenas una pensión de salario mínimo, bajarles la contribución a la salud el llamado del al Congreso, a ver si ellos son pensionados de pensiones muy altas también contribuyen. Ese llamado se ha hecho. Y es más, ojalá de pronto se pudiera reflexionar en los próximos 2 debates y buscar un camino para que de pronto las pensiones más altas pues contribuyan también un poco. Ese debate de la equidad, ¿no? Ese debate ha sido muy difícil. Yo espero que podamos hacer esa reflexión. Al interior del último debate, ese tema se cayó. Yo fui uno de los que más insistí. Busquemos que esas pensiones altísimas contribuyan y nos permitan a nosotros tener más impacto. Como las de los congresistas, insisto. Sí, y muchos más. Sí, pero los congresistas que tienen en sus manos podrían dar un gran ejemplo. Pensamos muchos colombianos. Yo creo que esta reforma está pensada en la equidad y ese era un principio de equidad. A veces uno tiene que ver la forma en la que evolucionan estos debates, pero yo no pierdo la esperanza que en los próximos 2 debates pueda surgir una propuesta lo suficientemente clara para que de pronto, bueno, está bien, no le cobre a los de más de 8, hágalo a partir de 10 o de 12 o 13, pero un poco pensando en la solidaridad y en la equidad. Y en época de hueco fiscal, pues bueno, y esa es otra cosa que usted me decía. Nosotros también, y yo creo que tenemos que enseñar con el ejemplo.
El Estado se tiene que poner realmente en la tarea de eliminar gastos innecesarios. Nosotros firmamos la directiva de austeridad, eliminando nóminas paralelas, poniéndole restricción a los gastos en publicidad y en eventos, restringiendo delegaciones, restringiendo pagos de viáticos, reduciendo esquemas de seguridad, empezando por el mío, que ya tiene una reducción de más del 20% y espero que crezca aún más. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, nosotros pretendemos en estos 4 años tener un ahorro por lo menos de 1 punto del PIB en todos esos ajustes y haciendo más eficiente la administración pública. Presidente de todo corazón, ¿usted cree que se equivocó apoyando esa idea de su ministro de Hacienda sobre ponerle el IVA al 80% de los productos de la canasta familiar? Si bien desde lo técnico era entendible y desde la devolución a esos 4 millones de hogares pobres del IVA era loable, porque al final los más pobres son los que en proporción más pagan ese impuesto tan regresivo, pues claro, era loable, Claudia, pero también era una gran masa de la clase media pagando pues, muchísimo más por todo. A ver, yo creo... Desde lo político no fue una equivocación. Yo creo que, para no contestarle de una forma, como dijera yo, terca, yo creo que uno tiene que reflexionar sobre las cosas que se hacen en el ejercicio de la función pública. ¿Cuál era la preocupación? Primero, hoy en Colombia, por las reformas del pasado, el 53% de la canasta familiar tiene un IVA del 19%. Es decir, hoy las personas más pobres de la sociedad colombiana tienen que pagar un IVA del 19% sobre el 53% de la canasta familiar. Eso es una realidad. Sí. La otra realidad es, ¿por qué a usted o a mí, cuando vamos a hacer mercado, el Estado nos tiene que regalar el IVA de la panela o del arroz? ¿Por qué cuando ¿Pero por qué no lo regala? Porque cuando usted y yo vamos a hacer mercado y llenamos nuestro carrito y vamos a la registradora, por cuenta de los productos que no tienen IVA, a usted y a mí el Estado nos da ese cero y por cada 100 pesos que gastamos del mercado, 27 el Estado no nos lo cobra. Pero a los más vulnerables la proporción es infinitamente menor. Entonces, plantear un mecanismo de equidad fue lo que se trató. Y seguramente, sí, seguramente hubo un error en la tarifa, seguramente no se explicó bien. No, sobre todo para la gran cantidad de personas que iban a terminar pagando todo eso que tampoco eran ricas. Pudieron pasar muchas cosas, pero yo y yo acepto la responsabilidad y la culpa si en algo nos equivocamos. Pues yo se lo puedo decir también mirándole a usted a los ojos. Lo que nosotros hemos buscado es que tengamos más equidad en el sistema tributario. Pero este proyecto ya quedó, digamos, abortado. Es decir, que se le pueda devolver el IVA o algo del IVA a los más pobres. Mire, ¿O eso lo seguirá usted viendo? Primero, frente al tema de aumentar el IVA, ese tema salió de la reforma. Es decir, ya esa discusión salió, dolorosa, difícil, eso salió, y hoy los colombianos pueden tener tranquilidad de que no se les va a aumentar el IVA en los productos de la canasta familiar. Pero yo creo que sí es muy importante que nosotros busquemos construir un mecanismo para poder devolverle a los más vulnerables. Mire, hay temas que son trascendentales, por ejemplo, el adulto mayor. Uno de los compromisos míos fue tratar de llevar a que el pago no se hiciera cada 2 meses, sino mensual. Yo espero el año entrante empezar a hacer eso, que el año entrante empecemos a pagar mensualmente. ¿Cuál es el reto? Ampliar también la base, porque hay muchos adultos mayores que están en situación de pobreza extrema y por lo menos se va a aumentar la cobertura en 50.000 personas. ¿Cuál es el reto que nos queda? Ver cómo en estos 4 años vamos aumentándoles también la contribución para que sean recursos que signifiquen algo en términos de enfrentar la pobreza monetaria. Bueno, y el tema de la corrupción también, presidente, para terminar, ¿cuál va a ser su gran acción o decisión frente a la corrupción? Porque mientras la corrupción Claudia, sigue, y sobre todo en lo local, pues los dineros se van a seguir perdiendo. Claudia, mire, hay varias cosas, varias tareas. El 8 de agosto yo presenté iniciativas del gobierno para luchar contra la corrupción. Eran 3 actos legislativos y 2 leyes. Después de la consulta del 26 de agosto, que aunque no alcanzó el umbral, nosotros reconocimos como un pronunciamiento importante del pueblo colombiano, se buscó la convocatoria de la mesa técnica y se presentaron unos proyectos al Congreso. La gran mayoría son actos legislativos y van haciendo su tránsito. Solamente se podía discutir la primera vuelta antes de terminar esta legislatura y seguirán el año entrante. Eso es la parte normativa. Pero yo quiero hablarle desde el punto de vista de dónde están los grandes mensajes. El primero,
desclientelizar la administración pública. Que nosotros saneemos la administración pública para que no tengamos entidades que están escrituradas a clientelas políticas, que trabajen al servicio del ciudadano, que tengan contratación eficiente y transparente, que acabemos con los abusos de la contratación directa, que acabemos esos carteles de únicos proponentes que se van rotando la contratación, que tengamos un mecanismo más transparente para la selección de los gestores de las entidades públicas, que tengamos además un cambio en la cultura política donde no estemos siempre negociando entre instituciones con canonjías o con dádivas. Son acciones puntuales. Y otras, hacer públicas las declaraciones de renta de los altos funcionarios. Yo sé que el proceso en el Congreso estaba lento, pero tomamos la decisión con una directiva presidencial de hacerlo a nivel del gobierno central. Y la otra cosa, denunciar con firmeza donde esté la corrupción, perseguirla sin contemplación y sin anestesia para que el país se dé cuenta que todos tenemos que ponernos en esta tarea de denunciar a los corruptos y de buscar su sanción. Y yo espero también, Claudia, que podamos avanzar muy rápido en este país para darle una sanción a los que pagan por pecar, a esa corrupción muchas veces corporativa para valerse de contratos a partir de sobornos, que empresa que caiga en esas prácticas tenga una sanción ejemplarizante, que nunca más pueda volver a contratar con el Estado colombiano, que se levante el velo corporativo y que haya una responsabilidad de sus gestores. Pues ojalá eso pase, presidente, porque los colombianos están perdiendo la fe en la lucha contra la corrupción. Pero ¿sabe una cosa? Yo quiero decirle esto. Yo no creo que la fe se deba perder, porque yo creo que se están dando pasos importantes. A mí, por ejemplo, me preocupa que por razones políticas, entonces ahora, que este proyecto está lento, que este proyecto no salió. No, la discusión es que hay que seguir todos apoyándolo y sacándolos adelante los que están en el Congreso. Pero en el diario vivir, yo siento que la ciudadanía colombiana está cada vez más volcada a denunciar la corrupción. Por eso nosotros queremos seguir habilitando líneas de denuncia, mecanismos de denuncia, y yo seré el primero en denunciar con toda la vehemencia cualquier acto de corrupción que vea en la administración pública. Pero eso empieza también por tener ese trabajo entre el Estado y la ciudadanía para denunciar y que los corruptos sepan que toda la sociedad los está mirando. Pues, presidente Iván Duque, muchísimas gracias por esta conversación extensa, interesante, profunda. Son muchísimos temas que tenemos que seguir hablando para otra entrevista más adelante. Muchísimas gracias. Gracias. En nombre de los televidentes tanto de RCN como de NTN 24. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final. Esta fue la entrevista de nuestra directora Claudia Gurizati con el presidente de Colombia, Iván Duque. A todos ustedes los invito a que nos escriban en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.